¿Alguna vez has pensado que una noche en un hotel podría ser la última que duermas en paz? Estas son 5 historias de terror que ocurrieron en hoteles. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Todo comenzó con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Una noche en un hotel boutique de lujo, con todas las comodidades incluidas, a mitad de precio. Era una oferta especial para un hotel recién inaugurado, en lo que parecía ser un lugar apartado y pintoresco en las montañas. Mi nombre es Lucas, y en ese momento tenía 23 años, y la idea de pasar un fin de semana alejado del bullicio de la ciudad me pareció perfecta. Trabajo como fotógrafo freelance y mi vida se mueve entre luces artificiales, eventos abarrotados y el eterno ruido de la ciudad. Una escapada, aunque solo fuera por un par de días, era justo lo que necesitaba. El hotel, llamado el Refugio del Silencio, tenía un sitio web pulcro y minimalista, con fotos impresionantes de sus habitaciones y de los paisajes montañosos que lo rodeaban. La arquitectura del lugar era una mezcla extraña entre lo moderno y lo rústico, con amplias ventanas que daban a un bosque frondoso. El sitio estaba diseñado para atraer a aquellos que buscaban una experiencia única, lejos de las multitudes. Reservé mi estancia sin pensarlo 2 veces. El viaje hasta allí duraba aproximadamente 4 horas en coche, y la idea de conducir por carreteras solitarias a través de las montañas me emocionaba. Preparé mi equipo de fotografía, con la esperanza de capturar la belleza natural del lugar, tal vez, utilizar algunas de esas fotos en mi portafolio. Salí de la ciudad en la mañana del viernes, con la idea de llegar al hotel a media tarde. El trayecto comenzó sin incidentes, pero a medida que avanzaba, las señales de civilización empezaron a desaparecer. Las carreteras se volvieron más estrechas y serpenteantes, rodeadas de árboles enormes que parecían vigilar mi paso. El cielo estaba cubierto de nubes grises que presagiaban una tormenta. Mi GPS indicó que estaba a unos 20 kilómetros del hotel cuando la señal se perdió por completo. El camino de asfalto se transformó en un sendero de grava, y tuve que reducir la velocidad para evitar que el coche patinara. El aire estaba pesado y cargado de humedad, y la sensación de estar completamente solo en medio de la nada se hizo cada vez más palpable. Finalmente, tras lo que me parecieron horas de conducir a paso lento, vi un cartel de madera desgastado que señalaba la entrada al hotel. El Refugio del Silencio, rezaba en letras cursivas apenas legibles. Giré hacia un estrecho camino bordeado por árboles que parecían inclinarse hacia el coche, como si quisieran atraparme entre sus ramas. El hotel apareció ante mis ojos como un espectro surgido de la niebla. A primera vista, la estructura era imponente, pero había algo en ella que me provocaba una extraña incomodidad. Los muros de piedra y madera estaban cubiertos de enredaderas y musgo, lo que le daba un aspecto antiguo, como si hubiera estado allí durante siglos. Al llegar al pequeño aparcamiento, me di cuenta de que no había otros coches. Solo el mío, lo cual me pareció extraño, dado que se suponía que el hotel había lanzado una promoción especial para atraer a nuevos clientes. Entré en el vestíbulo, que estaba sorprendentemente bien iluminado, y fui recibido por un hombre alto y delgado, con un uniforme de recepcionista impecable, pero sus ojos tenían una mirada vacía, como si miraran a través de mí. Me ofreció una sonrisa cortés, pero forzada, lo que no ayudó a calmar mi creciente inquietud. «Bienvenido al Refugio del Silencio, señor», dijo con voz suave. «¿Tiene usted una reserva?». Le di mi nombre, y él asintió mientras tecleaba algo en el ordenador. Noté que sus manos temblaban ligeramente. «Ah, sí, aquí está. La habitación 204. Tiene una vista excelente al bosque. Estoy seguro de que le encantará su estancia». Me entregó la llave, una antigua pieza de metal pesado en lugar de una tarjeta magnética moderna, lo que me pareció un poco anacrónico, pero lo dejé pasar. El recepcionista me indicó el camino al ascensor, y me deseó una buena estancia con esa misma sonrisa tensa. El ascensor era pequeño y olía a humedad. Las puertas se cerraron con un chirrido metálico, y el viejo aparato subió lentamente hasta el segundo piso. Mientras esperaba,
sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de que algo no estaba bien. Pero traté de ignorarlo, atribuyéndolo a la falta de sueño y al largo viaje. La habitación 204 era tan lujosa como lo prometían las fotos del sitio web. Tenía un gran ventanal que daba al oscuro bosque, una cama king size con sábanas de algodón egipcio, y una chimenea que ya estaba encendida, lo que creaba un ambiente acogedor. Sin embargo, a pesar de todo el lujo, había algo que no encajaba. Al inspeccionar la habitación, noté que las paredes parecían más gruesas de lo normal, y la disposición de los muebles era extraña, como si estuvieran colocados para ocultar algo. Un gran espejo colgaba frente a la cama, reflejando la ventana, lo que me dio una sensación de estar siendo observado. Decidí salir a explorar el hotel antes de que oscureciera por completo. Mientras caminaba por los pasillos, me di cuenta de que el lugar estaba prácticamente vacío. No se escuchaba ningún ruido, ni siquiera el murmullo de otros huéspedes. Los pasillos estaban desprovistos de adornos, sin cuadros en las paredes ni alfombras en el suelo. Solo el eco de mis pasos rompía el silencio. Al llegar al lobby, vi a una mujer de mediana edad sentada en una de las butacas, mirando fijamente a la puerta de entrada. Parecía ajena a mi presencia, y cuando pasé frente a ella, ni siquiera levantó la vista. Me acerqué al recepcionista, que seguía en su puesto, inmóvil. «Disculpe», le dije, «¿hay otros huéspedes en el hotel?». El recepcionista levantó la vista lentamente, con la misma sonrisa forzada. «Oh, sí, señor, tenemos algunos huéspedes. Aunque no suelen salir de sus habitaciones». Su respuesta me pareció extraña, pero antes de que pudiera preguntar más, el recepcionista añadió: «Si necesita algo, por favor, no dude en llamarnos desde su habitación. El servicio está disponible las 24 horas». Asentí y me dirigí de nuevo al ascensor. Antes de entrar, noté algo que me heló la sangre. En un rincón del lobby, medio oculto por la sombra, había una figura de pie, inmóvil, mirándome. Era un hombre de aspecto desaliñado, con la ropa sucia y el cabello enmarañado. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no parecían ver nada. El ascensor llegó y entré rápidamente, cerrando las puertas detrás de mí. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de que algo terrible estaba sucediendo en ese lugar. La noche llegó rápidamente, y con ella, una tormenta que rugía con furia. La lluvia golpeaba las ventanas de mi habitación, y los truenos resonaban en la lejanía. Intenté relajarme encendiendo la televisión, pero los canales solo mostraban estática. Decidí que lo mejor sería intentar dormir. Sin embargo, el sueño me eludía. Sentía como si algo estuviera acechando fuera de la habitación, en los oscuros pasillos del hotel. Escuché un ruido sordo en el techo, como si algo pesado se arrastrara por encima de mi habitación. Me levanté para investigar, pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío y en completo silencio. Cerré la puerta de nuevo y volví a la cama, pero justo cuando estaba a punto de apagar la luz, algo llamó mi atención. El espejo frente a la cama reflejaba la ventana, y en ella, entre los árboles del bosque, vi algo moverse. Me acerqué al vidrio, tratando de enfocar mejor. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Había una figura en el bosque, un hombre que parecía estar parado allí, completamente inmóvil, mirando directamente hacia mi ventana. A pesar de la oscuridad y la distancia, podía ver sus ojos brillando con una intensidad antinatural. Quise apartarme del espejo, pero me encontré paralizado, incapaz de moverme o de apartar la vista. De repente, la figura comenzó a acercarse lentamente, con movimientos torpes, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. No podía apartar la mirada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro, pálido y demacrado, con una expresión de profunda tristeza. El hombre se detuvo justo en el borde del bosque, y aunque no podía oírlo, supe que estaba gritando. Su boca se abrió en un alarido silencioso, y todo mi cuerpo se tensó. Sin embargo, algo me hizo volver la cabeza hacia la cama. Allí, a mis espaldas, había alguien más en la habitación. Di un salto hacia atrás, girando rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo persistía.
El espejo reflejaba mi rostro pálido y sudoroso, pero ya no mostraba a la figura en el bosque. Traté de convencerme de que solo había sido una alucinación causada por el cansancio, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Decidí que necesitaba salir de esa habitación, aunque fuera solo para despejar mi mente. Abrí la puerta y me adentré en el oscuro pasillo. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pasos me llevaran por los laberínticos corredores del hotel. No podía evitar sentir que alguien me seguía, pero cada vez que me giraba, el pasillo estaba vacío. Después de lo que parecieron horas vagando, llegué a una puerta marcada como «Sala de reuniones». Empujé la puerta y entré en una habitación grande y oscura. En el centro de la sala había una mesa de madera maciza rodeada de sillas vacías. Las paredes estaban cubiertas de paneles de madera oscura, y el aire era denso y cargado. Mientras exploraba la habitación, vi algo que me dejó helado. Sobre la mesa, había un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que leí me llenó de horror. El cuaderno estaba lleno de notas y garabatos, pero lo que más me impactó fueron los nombres escritos repetidamente en diferentes estilos de letra. Eran nombres de personas, muchos de los cuales estaban tachados o rodeados por círculos. Junto a algunos de los nombres había fechas, y en otras páginas, dibujos grotescos y sin sentido aparente. Uno de los nombres me llamó la atención, Lucas. Estaba escrito varias veces, y la última vez que aparecía, estaba rodeado por un círculo y subrayado con fuerza, como si quien lo hubiera escrito lo hiciera con desesperación. El pánico me invadió. Cerré el cuaderno de golpe y me di cuenta de que no estaba solo en la sala. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse, acercándose lentamente hacia mí. El aire se volvió más denso, y una voz susurrante llenó el espacio. «Lucas. Lucas, no debiste venir aquí». Retrocedí hacia la puerta, pero sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una figura oscura, apenas visible en la penumbra. Tenía los ojos hundidos y vacíos, y su boca se movía en un susurro que no podía comprender. Todo mi cuerpo se estremeció, y sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta, saliendo de la sala a toda velocidad. Volví a mi habitación, jadeando y sudando profusamente. Cerré la puerta con fuerza, echando el pestillo y apoyándome en ella, tratando de recuperar el aliento. Mi mente estaba llena de preguntas, pero no tenía respuestas. ¿Qué estaba pasando en ese lugar? ¿Qué era ese cuaderno y por qué mi nombre estaba escrito en él? De repente, el teléfono de la habitación sonó, rompiendo el tenso silencio. Salté del susto, pero luego me acerqué con cautela y levanté el auricular. «¿Hola?», dije, con la voz temblorosa. Del otro lado de la línea, solo había estática, pero después de unos segundos, una voz masculina se hizo audible. Era una voz áspera y quebrada, como si proviniera de alguien que no había hablado en mucho tiempo. «Lucas. Debes irte de aquí. No hay tiempo». Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y traté de responder, pero la línea se cortó abruptamente. Dejé caer el auricular, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. No podía quedarme ni un minuto más en ese hotel. Algo terrible estaba sucediendo, y mi instinto me decía que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Rápidamente empecé a empacar mis cosas, sin dejar de mirar nerviosamente hacia la puerta, esperando que en cualquier momento algo o alguien la golpeara para entrar. Mientras guardaba mi cámara, la luz de la habitación parpadeó y luego se apagó, sumiéndome en una oscuridad total. El miedo me paralizó, pero en ese momento supe que tenía que moverme. Utilicé la linterna de mi teléfono para iluminar el camino hacia la puerta, pero justo cuando estaba a punto de abrirla, escuché un susurro en mi oído, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. «Lucas, ya es demasiado tarde». Di un salto hacia atrás, girando sobre mis talones, pero no había nadie allí. El sudor frío corría por mi frente, y mi respiración era agitada. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente algo sobrenatural estaba sucediendo. Sin pensarlo más, abrí la puerta de golpe y corrí hacia el ascensor, pero al llegar, las puertas se abrieron por sí solas, revelando una oscuridad abismal en el interior.
No había cabina, solo un vacío que parecía no tener fin. Un viento gélido salió del hueco, y el sonido de voces lejanas resonó desde las profundidades. Retrocedí lentamente, sintiendo que el abismo me llamaba, queriendo arrastrarme hacia su oscuridad infinita. Sin embargo, algo me hizo girar y correr hacia las escaleras. Bajé a toda velocidad, saltando escalones, sin detenerme a mirar atrás. Llegué al lobby, esperando encontrar al recepcionista, pero el mostrador estaba vacío. La mujer que había visto antes en las butacas también había desaparecido. Todo el lugar estaba en silencio, un silencio que me oprimía el pecho. Corrí hacia la puerta principal, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada con llave. Tiré de la manija con todas mis fuerzas, pero no cedió. La desesperación me invadió, y comencé a golpear la puerta, gritando por ayuda, pero mis gritos fueron absorbidos por la oscuridad del hotel. «¡Déjenme salir!», grité, con lágrimas de frustración comenzando a brotar de mis ojos. Entonces, escuché un sonido detrás de mí, un susurro creciente, como si cientos de voces se unieran en un coro macabro. Me giré lentamente, y vi que las sombras del lobby comenzaban a moverse, formando figuras humanoides que se acercaban lentamente. «Lucas», susurraban al unísono. «Ya no puedes escapar». Mi cuerpo se congeló de terror. Las figuras se acercaban cada vez más, sus formas distorsionadas y sus rostros inexpresivos. En ese momento, entendí que no eran personas, sino algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Con el último vestigio de fuerza, me arrojé hacia la recepción, buscando algo con lo que defenderme. En mi desesperación, encontré una vieja llave colgando de un gancho en la pared, una llave que parecía diferente a las demás, antigua y oxidada. Sin pensar, la tomé y corrí hacia la puerta trasera del hotel, que había visto al explorar antes. Al llegar, intenté forzar la cerradura con la llave, y para mi sorpresa, encajó perfectamente. La puerta se abrió con un crujido, y un aire frío y húmedo me golpeó en la cara. Salí corriendo al exterior, sintiendo que las sombras estaban justo detrás de mí, rozando mi espalda. La lluvia caía con fuerza, y el viento rugía entre los árboles. No sabía hacia dónde correr, pero seguí adelante, adentrándome en el oscuro bosque, lejos del hotel y de las voces que me perseguían. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Mi cuerpo estaba empapado y cubierto de barro, y el frío calaba hasta mis huesos. Finalmente, encontré un pequeño claro en el bosque, donde me desplomé, incapaz de continuar. La lluvia seguía cayendo, y el sonido de los truenos resonaba en la distancia. Me acurruqué sobre la tierra húmeda, esperando que las sombras no me encontraran. Sentía que mi mente se estaba desmoronando, pero el cansancio finalmente me venció, y caí en un sueño profundo y perturbador. Desperté al amanecer, con el sonido de los pájaros cantando en los árboles. El sol brillaba débilmente a través de las nubes, y el bosque, que la noche anterior me había parecido tan siniestro, ahora parecía tranquilo y pacífico. Me levanté con dificultad, sintiendo el dolor en cada músculo de mi cuerpo. Miré a mi alrededor, esperando ver las sombras acechando entre los árboles, pero no había nada. Parecía que había escapado, al menos por el momento. Con una mezcla de alivio y confusión, comencé a caminar en dirección a donde creía que estaba la carretera. Mi nombre es Alex y esta historia es una de esas que te cuentan al pie de una fogata, esperando que nadie más se atreva a dormir solo. Pero esto me pasó de verdad, y aun cuando ya han pasado varios años, sigo teniendo pesadillas. Todo comenzó en un viaje con mis amigos de la universidad. Era una escapada de fin de semana, nada fuera de lo común, un poco de aventura, algo de alcohol y muchas risas. Éramos 5, yo, Julia, Dani, Pablo y Mark. Habíamos planeado el viaje a un pequeño pueblo de montaña que encontramos casi por accidente navegando en internet. El lugar parecía perfecto, aislado del bullicio de la ciudad, con paisajes espectaculares, y lo mejor de todo, un hotel con habitaciones disponibles en plena temporada alta. Lo llamaban el Hotel del Reflejo. El camino hasta el pueblo fue largo, serpenteante, con bosques frondosos y acantilados que caían en picado. La carretera apenas tenía tráfico,
mientras avanzábamos, la señal del GPS comenzó a fallar. No había nada más a kilómetros de distancia, solo esa única vía que nos llevaba directo al pueblo. Aunque el ambiente empezaba a tornarse un tanto inquietante, nadie dijo nada. Nos repetimos que era normal en zonas tan remotas. Llegamos al pueblo cuando el sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas. Todo estaba extrañamente silencioso, como si el lugar estuviera dormido. Las pocas personas que vimos parecían indiferentes a nuestra llegada. Casi sentí como si no fuéramos bienvenidos, pero nuevamente, ninguno de nosotros mencionó nada. Estábamos demasiado emocionados por comenzar nuestra pequeña aventura. El hotel era una construcción antigua de piedra y madera, con varias plantas y grandes ventanales que reflejaban la luz del atardecer de una manera extraña, casi mágica. Tenía un aire nostálgico, como si hubiera estado allí por siglos. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda. El vestíbulo estaba lleno de espejos. Había uno en cada pared, todos enmarcados con molduras doradas, y lo que me pareció aún más raro fue que no había nadie en la recepción. Dani fue el primero en hablar. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», gritó, pero su voz se sintió apagada, como si los espejos la absorbieran. Finalmente, un hombre apareció por una puerta detrás del mostrador. Era alto, delgado, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenidos al Hotel del Reflejo», dijo con una voz suave y melodiosa. «Tenemos todo listo para su estancia. Sus habitaciones están en el tercer piso». No hubo ningún registro, ni firmas, ni identificación. Solo nos entregó las llaves de las habitaciones y nos deseó una buena noche. Cuando subimos por las escaleras crujientes, todos intercambiamos miradas incómodas. Algo no estaba bien, pero no podíamos señalar exactamente qué era. Aún así, decidimos ignorar esa sensación. Estábamos de vacaciones, después de todo. Mis amigos y yo teníamos habitaciones contiguas. Me tocó la última de la fila, la 312. La habitación era amplia, con una cama doble, una alfombra de un color granate oscuro, para mi sorpresa, un gran espejo ovalado colgado justo frente a la cama. No sé por qué, pero la vista de ese espejo me incomodaba. Traté de no prestarle atención y comencé a desempacar mis cosas. Esa primera noche la pasamos en la habitación de Mark, jugando a las cartas y bebiendo. Todo parecía normal hasta que Julia sugirió explorar el hotel. Había algo en su voz, una mezcla de curiosidad y desafío, como si quisiera demostrar que no tenía miedo. Al final, todos aceptamos. El hotel era un laberinto. Pasillos interminables que giraban en ángulos extraños, escaleras que no llevaban a ninguna parte, y espejos en cada esquina. La sensación de ser observados crecía con cada paso que dábamos. Era como si nuestros reflejos en los espejos nos siguieran, como sombras que no podíamos sacudirnos. En algún momento, llegamos a una puerta cerrada con llave en el último piso. Estaba marcada con un cartel oxidado que decía, «Prohibido el paso». Dani, siempre el valiente del grupo, intentó abrirla, pero estaba bien cerrada. «Debe ser solo una zona de mantenimiento o algo así», dijo, encogiéndose de hombros. Regresamos a nuestras habitaciones, pero el ambiente ya no era el mismo. Las bromas se detuvieron, y una sensación de inquietud se asentó sobre nosotros. Esa noche, intenté dormir, pero me resultó imposible. Me quedé mirando el techo, escuchando el crujido ocasional de las vigas de madera. Fue entonces cuando lo escuché. Un leve susurro, casi imperceptible. Venía del espejo. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero el susurro se volvió más claro. Sonaba como si alguien estuviera hablando, pero las palabras eran incomprensibles. Me acerqué al espejo, intentando escuchar mejor, pero en cuanto lo hice, el susurro cesó. Me quedé mirando mi reflejo, tratando de convencerme de que estaba siendo paranoico. Pero lo que vi en ese momento me dejó helado. Mi reflejo no estaba perfectamente sincronizado conmigo. Cuando moví la mano, él tardó un segundo en hacer lo mismo. Parpadeé, y en ese breve instante, vi como mi reflejo sonreía de una manera que yo no había hecho.
Retrocedí de golpe, casi tropezando. Apagué la luz, tratando de ignorar lo que acababa de ver, y me cubrí con las sábanas, forzándome a dormir. A la mañana siguiente, no mencioné nada a mis amigos. Nadie parecía haber dormido bien, pero todos actuábamos como si todo estuviera normal. Salimos a explorar el pueblo, que durante el día parecía más acogedor. Visitamos una tienda de antigüedades, una pequeña cafetería, y hablamos con algunos lugareños. Todos parecían ser personas amables, pero había algo en sus miradas que me ponía nervioso, como si supieran algo que nosotros no. Esa noche, volvimos al hotel. Decidimos cenar en el restaurante del lugar, que resultó ser igual de extraño que el resto del edificio. Los espejos estaban por todas partes, reflejando nuestras imágenes una y otra vez, creando la ilusión de que el lugar estaba lleno de gente. Pedimos comida, pero cuando llegó, algo en el sabor estaba mal. No podríamos decir qué era, pero nadie terminó su plato. Más tarde, mientras estaba en mi habitación, el susurro regresó. Esta vez no lo ignoré. Me acerqué al espejo, decidido a descubrir qué estaba pasando. Cuando lo hice, mi reflejo me miró directamente a los ojos y dijo, con una voz que no era la mía, no estás solo aquí. Retrocedí, aterrorizado. No sabía qué hacer. Salí corriendo de la habitación y golpeé la puerta de Julia, quien abrió, con la cara pálida como si ella también hubiera pasado por algo similar. ¿Escuchaste algo?, le pregunté. Ella asintió, sin poder hablar. Decidimos ir a buscar a los demás. Todos estaban asustados, cada uno con una historia similar. Pablo incluso juraba haber visto a alguien más en su habitación, una figura oscura que desapareció en cuanto encendió la luz. Esa noche, decidimos quedarnos juntos en una sola habitación. No sabíamos qué estaba pasando, pero lo que sí sabíamos era que no queríamos estar solos. Estábamos aterrorizados, pero no podíamos simplemente irnos, algo en ese lugar no nos dejaría. Nos sentíamos atrapados, como si el hotel mismo no quisiera que saliéramos. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuchamos pasos en el pasillo. Eran lentos, metódicos, y se detenían justo frente a nuestra puerta. Nadie se atrevió a abrirla. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración, esperando que lo que fuera que estaba ahí se marchara. Pero entonces, la puerta comenzó a abrirse lentamente, aunque la habíamos asegurado con llave. Una sombra se proyectó en el suelo. No podíamos ver su origen, pero sabíamos que estaba ahí, esperando. Julia se aferró a mi brazo, y yo, sintiendo el terror en mis venas, solo pude pensar en lo mucho que quería salir de ese maldito lugar. La puerta, sin embargo, nunca se abrió por completo. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron, y la puerta se cerró de golpe. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, decidimos que era hora de irnos, sin importar qué. Hicimos nuestras maletas lo más rápido que pudimos y bajamos al vestíbulo. Pero cuando llegamos, el recepcionista estaba ahí, sonriendo de la misma manera perturbadora que cuando llegamos. ¿Ya se van?, preguntó con su tono meloso. Lamentamos que no hayan disfrutado de su estancia. No respondimos, solo entregamos las llaves y salimos apresurados. El aire fresco de la mañana fue un alivio, pero no podíamos deshacernos de la sensación de que algo no estaba bien. El camino de vuelta al coche fue aún más silencioso que la llegada. Nadie dijo nada, pero todos estábamos pensando lo mismo: ¿qué fue lo que realmente experimentamos en ese hotel? Cuando llegamos al coche, Dani trató de encender el motor, pero no funcionaba. Tras varios intentos, finalmente arrancó, y nos alejamos de ese pueblo maldito. Mientras nos íbamos, miré por la ventana trasera y vi al recepcionista parado en la entrada del hotel, mirándonos. Y entonces, lo vi, mi reflejo en el espejo retrovisor sonreía, pero no era mi sonrisa. Llegamos a casa en completo silencio. Nunca hablamos de lo que sucedió en ese viaje. Era como si todos hubiéramos hecho un pacto tácito de olvidarlo. Pero hasta el día de hoy, cuando me miro en el espejo, no puedo evitar preguntarme si el reflejo que veo es realmente el mío, o si algo, o alguien, sigue allí, vigilándome desde el otro lado.
Siempre he tenido una fascinación extraña por los hoteles. Algo en la idea de un espacio transitorio, donde la gente se cruza por azar en los pasillos y luego desaparece para siempre, me resulta intrigante. Pero nunca había sentido verdadero miedo en uno de esos lugares, al menos no hasta aquella noche en el Hotel de las Puertas sin nombre. Todo empezó como un viaje común y corriente. Mis amigos y yo habíamos planeado una escapada de fin de semana para celebrar el cumpleaños de Laura, la líder indiscutible de nuestro pequeño grupo. No éramos muchos, solo 4, Laura, Sara, Andrés y yo, Alicia. Habíamos encontrado una oferta increíble en un sitio de reservas en línea para un hotel boutique en un pequeño pueblo costero del que ninguno de nosotros había oído hablar. Pero eso solo hacía la aventura más emocionante. Nos gustaba lo desconocido. El lugar, llamado simplemente el hotel, parecía ser perfecto para lo que buscábamos. La página web mostraba fotos de habitaciones decoradas con un gusto exquisito, con un estilo que mezclaba lo vintage con lo moderno. Además, el pueblo parecía sacado de una postal, con sus calles adoquinadas y casas de colores vivos, todo a orillas del mar. Salimos de la ciudad un viernes por la tarde, emocionados por la perspectiva de un fin de semana de diversión y relax. La carretera era sinuosa y estaba envuelta en una niebla espesa que parecía no tener fin. A medida que nos acercábamos al destino, la señal del GPS comenzó a fallar, y el ambiente dentro del coche se volvió extraño. Algo en la forma en que la niebla rodeaba el vehículo, como si quisiera tragárselo, me puso nerviosa, pero no dije nada. No quería sonar paranoica. Finalmente, tras lo que parecieron horas, llegamos al pueblo. La niebla se disipó como si nunca hubiera existido, y ante nosotros apareció el hotel. Desde fuera, no era tan impresionante como las fotos, pero tenía un aire de misterio que no pude evitar encontrar atractivo. Era un edificio antiguo, de 3 pisos, con paredes de ladrillo oscuro y ventanas pequeñas. Había algo en su estructura que parecía estar ligeramente descentrada, como si el edificio no fuera del todo simétrico, pero no pude señalar qué era exactamente. Al entrar, fuimos recibidos por una mujer que parecía más una estatua que una recepcionista. Era alta y delgada, con el rostro inexpresivo y la voz monocorde. Nos dio las llaves de nuestras habitaciones, todas en el segundo piso, y nos informó que no había servicio de wifi ni señal de teléfono en la zona. Para una desconexión completa, dijo con un tono que no indicaba si bromeaba o lo decía en serio. El vestíbulo estaba decorado con una extraña mezcla de estilos, como si alguien hubiera decidido combinar muebles antiguos con piezas modernas, pero sin ningún criterio evidente. Lo que más me llamó la atención fue un gran cuadro que colgaba sobre la recepción. Representaba una escena de un bosque oscuro, con sombras entre los árboles que casi parecían moverse si los mirabas el tiempo suficiente. Desvié la mirada rápidamente, algo en ese cuadro me hacía sentir incómoda. Subimos al segundo piso por unas escaleras de madera que crujían a cada paso. Al llegar al pasillo, me di cuenta de que el número de las puertas era peculiar. No seguían un orden lógico. Las puertas no tenían los típicos números consecutivos, en su lugar, tenían pequeñas placas de metal con símbolos grabados que no reconocí. Laura, siempre curiosa, comentó lo extraño que era, pero todos estábamos demasiado cansados para pensar mucho en ello. Nuestra primera noche fue relativamente tranquila, aunque no pude dormir bien. Sentía como si algo, o alguien, estuviera observando desde el pasillo. Me levanté varias veces para mirar por la mirilla de la puerta, pero todo estaba en silencio. Pensé en despertarlos a todos y sugerir que fuéramos a otro hotel, pero me convencí de que era solo mi imaginación. No quería ser la aguafiestas. El día siguiente fue extraño desde el principio. Cuando nos encontramos en el vestíbulo para desayunar, Laura parecía haber tenido un sueño perturbador. Nos contó que había soñado con una mujer que caminaba por los pasillos del hotel, tocando las puertas y susurrando cosas incomprensibles. La mujer del sueño, según Laura, tenía la piel pálida y los ojos hundidos, y cada vez que se acercaba a una puerta, ésta comenzaba a abrirse lentamente. Sara y Andrés lo tomaron como una simple pesadilla. Después de todo, estábamos en un lugar extraño y eso podía afectar a cualquiera. Pero yo no estaba tan segura.
Había algo en la forma en que Laura describía el sueño que me ponía los pelos de punta. Decidimos no darle más vueltas y salimos a explorar el pueblo. El día pasó sin incidentes, aunque la atmósfera entre nosotros se había vuelto tensa. El pueblo, que durante la planificación nos había parecido encantador, ahora nos resultaba inquietante. Las pocas personas que encontramos en las calles nos miraban de reojo, como si supieran algo que nosotros no. Intentamos ignorar esa sensación y continuamos nuestro recorrido, aunque el ánimo no era el mejor. Al regresar al hotel por la tarde, nos encontramos con que nuestras habitaciones habían sido limpiadas, pero algo no estaba bien. En mi habitación, por ejemplo, mis cosas no estaban donde las había dejado. El libro que había dejado en la mesita de noche estaba ahora sobre la cama, y mis zapatos, que había dejado al pie de la cama, estaban frente a la puerta. Pensé que tal vez la señora de la limpieza simplemente había movido las cosas para barrer, pero algo me dijo que no era eso. Esa noche, después de una cena silenciosa en el restaurante del hotel, subimos a nuestras habitaciones más temprano de lo habitual. Acordamos que la tensión del lugar nos estaba afectando y que, si seguíamos sintiéndonos incómodos, nos iríamos al día siguiente. Esa noche, sin embargo, fue cuando las cosas comenzaron a salirse de control. Desperté en medio de la noche con la sensación de que algo estaba mal. No sabía qué hora era, pero el pasillo estaba completamente oscuro. No había luces encendidas, ni siquiera el pequeño piloto de emergencia que había notado la noche anterior. Me levanté para buscar una linterna que llevaba en mi bolso cuando escuché un sonido. Era un susurro, muy bajo, casi inaudible, pero venía de fuera de mi puerta. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué despacio, tratando de no hacer ruido. Al pegar el oído a la puerta, escuché claramente una voz. No podía entender lo que decía, pero estaba segura de que era la voz de una mujer. De inmediato pensé en el sueño de Laura. Podría ser. Me armé de valor y decidí abrir la puerta, aunque algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera. Cuando la abrí, el pasillo estaba vacío, pero algo no estaba bien. El aire era más frío de lo normal, y ese frío parecía venir de una de las puertas al fondo del pasillo. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue, de color azul pálido, se filtraba a través de la rendija. Tragué saliva y comencé a caminar hacia esa puerta. Cada paso que daba sentía como si el suelo se moviera bajo mis pies, como si el pasillo se alargara. Al llegar frente a la puerta, me di cuenta de que la placa de metal con el símbolo estaba cubierta de polvo, como si nadie hubiera tocado esa puerta en años. Extendí la mano para empujarla un poco más, y fue entonces cuando la escuché. Una risa, suave y aterradora, como la de un niño pequeño que se divierte con algo que solo él entiende. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta un poco más, lo suficiente para asomarme. Lo que vi dentro no tenía sentido. La habitación era idéntica a la mía, pero todo estaba cubierto de polvo y telarañas. En el centro de la habitación había una silla de ruedas antigua, y sobre ella, una figura encorvada, con la cabeza gacha, como si estuviera durmiendo. Intenté retroceder, pero mis pies no se movieron. Era como si algo me sujetara en el lugar. La figura en la silla comenzó a moverse lentamente, levantando la cabeza. Yo no podía apartar la mirada. Cuando finalmente me miró, me quedé sin aliento. Era la mujer del sueño de Laura, pero su rostro no era humano. Sus ojos estaban vacíos, oscuros como el abismo, y su sonrisa era una mueca antinatural, estirándose demasiado a los lados. «¿Te gusta mi hotel?», susurró con una voz que resonó en mi cabeza como un eco distorsionado. Grité, y de alguna manera logré retroceder, cayendo de espaldas al pasillo. La puerta se cerró de golpe frente a mí, y la luz azul desapareció. Me quedé allí, respirando con dificultad, hasta que sentí unas manos en mis hombros. Era Laura, que había salido de su habitación al escucharme gritar. No pude explicar lo que había visto, ni siquiera sabía si había sido real. Pero cuando les conté lo sucedido a los demás, el miedo en sus rostros me confirmó que ya no podíamos quedarnos allí. Empacamos nuestras cosas apresuradamente y salimos del hotel sin mirar atrás. Cuando llegamos al coche y nos alejamos del lugar, la niebla volvió a rodearnos, pero esta vez sentí un alivio extraño.
como si esa niebla nos estuviera protegiendo, ocultándonos de la vista de algo mucho peor. Al llegar a casa, intentamos olvidar lo sucedido, pero el hotel nos siguió persiguiendo en sueños y pensamientos. Unos días después, Laura intentó buscar el hotel en línea para dejar una reseña, advirtiendo a otros sobre lo que habíamos vivido. Pero no encontró nada. No había rastro del hotel ni del pueblo. Ni siquiera en los mapas. Era como si nunca hubieran existido. Desde entonces, cada vez que paso por algún lugar nuevo, no puedo evitar sentir un escalofrío. Y cada vez que me hospedo en un hotel, reviso cuidadosamente cada puerta, cada rincón. Porque sé que en algún lugar, el hotel de las puertas sin nombre sigue esperando, atrapando a aquellos que se atreven a cruzar su umbral. Y temo que un día, cuando menos lo espere, me encuentre de nuevo frente a una puerta que no debería abrir. Todo comenzó como una broma entre amigos. Aden, Lisa, Tom y yo, David, estábamos aburridos una tarde de viernes, buscando algo emocionante que hacer. Después de descartar películas y juegos, Lisa sugirió algo fuera de lo común, pasar el fin de semana en un hotel extraño que había encontrado en internet. El Hotel de los Espejos, decía la descripción. Un lugar que prometía una experiencia única, y según algunos, algo inquietante. Aden, siempre el escéptico del grupo, se rió y dijo que todo sonaba a un truco para turistas crédulos, pero Lisa, con su entusiasmo contagioso, nos convenció a todos. Reservamos 2 habitaciones y partimos temprano el sábado por la mañana. El hotel estaba a unos 100 kilómetros fuera de la ciudad, en un pequeño pueblo llamado Grawund, del que ninguno de nosotros había oído hablar antes. El camino fue largo y sinuoso, y mientras avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la entrada del pueblo. Era un lugar pequeño y anticuado, como si estuviera atrapado en el tiempo. Las pocas personas que vimos por las calles nos observaron con una mezcla de curiosidad y recelo. El hotel estaba en una colina a las afueras del pueblo, y su fachada gris y alta se levantaba sobre el paisaje como una sombra ominosa. Era un edificio antiguo, de al menos 100 años, con ventanas grandes y un diseño gótico que parecía salido de una película de terror. Aden hizo un comentario sarcástico sobre la falta de mantenimiento, pero a mí me pareció más bien que el lugar tenía carácter, como si cada grieta y desconchón en la pintura contara una historia. Entramos en el vestíbulo, y de inmediato me invadió una sensación de incomodidad. El aire estaba cargado, como si alguien hubiera cerrado las ventanas hace décadas. A pesar de la opulencia decadente de la decoración, con lámparas de araña polvorientas y muebles de madera oscura, el lugar estaba desierto. No había ningún otro huésped a la vista. El recepcionista, un hombre alto y delgado con una tez pálida y ojeras profundas, nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su voz era suave y monótona mientras nos entregaba las llaves de nuestras habitaciones, ambas en el 3er piso. Nos dijo que el hotel tenía una regla peculiar: el uso de los espejos en los pasillos y habitaciones estaba estrictamente prohibido después de las 11 de la noche. ¿Y por qué es eso?, preguntó Tom, con una risa nerviosa. El recepcionista solo se limitó a decir: es una medida de seguridad, señor. Para su protección. Nos miramos entre nosotros, intentando no reírnos. Claramente, era parte del espectáculo, algo para añadirle un poco de misterio al lugar. Aden comentó que si era para nuestra protección, deberían haberlo mencionado antes de la reserva, y Lisa le dio un codazo, pidiéndole que dejara de ser tan negativo. Subimos a nuestras habitaciones en un ascensor antiguo que crujía y gemía con cada movimiento. Las habitaciones, para nuestra sorpresa, eran bastante agradables, aunque todo en ellas parecía un poco desfasado. Había un gran espejo en cada una, cubriendo casi toda la pared frente a la cama. Sentí un leve escalofrío al pensar en la regla que nos habían dado. ¿Por qué estaría prohibido usar los espejos por la noche? Nos reímos del tema un poco más antes de decidir salir a explorar el pueblo, dejando nuestras maletas en las habitaciones. Grawund era un lugar inquietante, y a medida que pasaba el día, esa sensación se hacía más fuerte. Las calles estaban casi vacías, y los pocos habitantes que vimos parecían evitarnos.
Los mirábamos con curiosidad, pero ellos apartaban la vista rápidamente. Aden bromeaba diciendo que parecían sacados de un culto secreto, pero cada vez que lo decía, notaba un leve temblor en su voz. Regresamos al hotel al anochecer, y después de cenar en el pequeño comedor del primer piso, decidimos pasar un rato en nuestras habitaciones antes de bajar al bar. Tom y yo compartíamos una habitación, mientras que Lisa y Aden estaban en la otra, justo al lado. Eran casi las 11 cuando oímos el primer sonido extraño. Un golpe sordo que venía del pasillo. Tom y yo nos miramos, tratando de ignorarlo, pero luego se oyó otro golpe, esta vez más fuerte. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta, abriéndola lentamente. El pasillo estaba vacío, pero los espejos en las paredes parecían más oscuros, como si absorbieran la poca luz que había. Llamemos a los demás, sugirió Tom, su voz apenas un susurro. Fuimos a la habitación de Lisa y Aden, y después de unos toques, abrieron la puerta. Lisa estaba pálida, y Aden parecía inquieto. ¿Escucharon eso?, preguntó Lisa, susurrando como si temiera que algo la oyera. Asentimos. Aden sugirió que saliéramos al pasillo para investigar, pero ninguno de nosotros se sentía realmente cómodo con la idea. Finalmente, decidimos quedarnos juntos en su habitación por un rato. El reloj marcó las 11:10 cuando el ruido volvió, esta vez más cercano. Los espejos en la habitación parecían vibrar levemente, como si algo detrás de ellos intentara salir. Lisa dio un pequeño grito, y Aden la abrazó, tratando de calmarla. Pero todos sabíamos que algo estaba mal. De repente, el espejo de la pared comenzó a agrietarse. Una pequeña línea apareció en el centro y se extendió hacia los bordes. Tom retrocedió, tropezando con la cama, y yo no pude apartar la vista de esa grieta que parecía crecer con cada segundo. «Apaguemos las luces», gritó Aden, y antes de que pudiera procesarlo, Tom ya estaba apagando la lámpara de la mesita de noche. Nos quedamos en la oscuridad total, solo con el leve resplandor del reloj digital iluminando la habitación. El espejo dejó de agrietarse, pero todos sentíamos que algo nos observaba desde el otro lado. El silencio era absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Después de unos minutos que se sintieron como horas, decidimos salir de la habitación y bajar al vestíbulo. El ascensor parecía una mala idea, así que tomamos las escaleras. El lugar estaba en completo silencio, excepto por nuestros pasos que resonaban en los escalones de madera. Cuando llegamos al vestíbulo, el recepcionista ya no estaba. El mostrador estaba vacío, y las luces parpadeaban levemente. Salimos a la calle, sintiendo una extraña mezcla de alivio e inquietud. El pueblo estaba tan desierto como cuando habíamos llegado, pero algo en el aire había cambiado, se sentía más pesado, más opresivo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Lisa, con voz temblorosa. «Este lugar no es normal». Pero era tarde, y no teníamos otro lugar donde ir. Regresamos al hotel, manteniéndonos juntos, y decidimos pasar lo que quedaba de la noche en el vestíbulo, lejos de los espejos en las habitaciones. No pudimos dormir. Nos sentamos en los sofás, mirando constantemente a nuestro alrededor, esperando cualquier cosa. El amanecer trajo un ligero alivio. La luz del sol entrando por las ventanas nos hizo sentir un poco más seguros, pero todos sabíamos que debíamos irnos. Subimos rápidamente a nuestras habitaciones para empacar nuestras cosas y salir del hotel lo antes posible. Mientras recogía mis pertenencias, me di cuenta de que el espejo en nuestra habitación estaba intacto, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Tom y yo nos miramos, tratando de entender lo que había ocurrido, pero nada tenía sentido. Nos encontramos con Lisa y Aden en el pasillo, listos para irnos. Pero entonces, Lisa se detuvo frente a uno de los espejos del pasillo. Estaba mirando su reflejo, pero su expresión era extraña, casi ausente. «Lisa, ¿estás bien?», pregunté, acercándome a ella. No respondió. Aden la tomó del brazo, pero ella no se movió. Su reflejo en el espejo parecía diferente. Como si fuera una versión distorsionada de ella misma, con una sonrisa sutil que no coincidía con la expresión en su rostro real. «Lisa, vámonos», insistió Aden, su voz sonando desesperada.
Pero en lugar de responder, Lisa comenzó a caminar hacia el espejo, como si algo la estuviera llamando. Intenté detenerla, pero fue demasiado rápido. Lisa se lanzó hacia el espejo, y antes de que pudiéramos detenerla, su cuerpo chocó contra la superficie. Para nuestro horror, desapareció dentro del vidrio como si hubiera caído en un estanque. Nos quedamos paralizados por un segundo que se sintió eterno. El espejo ahora mostraba solo nuestros reflejos, sin rastro de Lisa. Aden gritó su nombre y golpeó el espejo con todas sus fuerzas, pero el vidrio no se rompió. Tom y yo tratamos de alejarlo, pero Aden estaba fuera de sí, golpeando y gritando hasta que sus manos sangraron. Tenemos que irnos, dije con un nudo en la garganta, sabiendo que no había nada que pudiéramos hacer. Tenemos que salir de aquí ahora. Aden, finalmente exhausto y en shock, dejó de golpear el espejo. Lo llevamos fuera del hotel, prácticamente arrastrándolo. Subimos al auto en un silencio sepulcral, y salimos del pueblo lo más rápido que pudimos. No hablamos mucho durante el viaje de regreso a casa. Aden estaba en un estado de shock, y Tom y yo estábamos demasiado asustados para decir algo. Lo que había pasado en el Hotel de los Espejos no era algo que pudiéramos explicar, ni siquiera a nosotros mismos. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, llevamos a Aden a su casa, y Tom y yo hicimos lo mismo. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lisa reflejado en ese maldito espejo. Al día siguiente, decidimos ir a la policía. Contamos nuestra historia, pero nadie nos creyó. Lisa fue declarada desaparecida, y aunque intentaron buscarla en el hotel, no encontraron nada inusual. Los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. Aden nunca se recuperó completamente. Raramente hablaba, y cuando lo hacía, mencionaba a Lisa, como si estuviera convencido de que aún podía salvarla. Tom y yo tratamos de seguir adelante, pero algo en nosotros cambió para siempre. A veces, cuando estoy solo en casa, miro de reojo a los espejos, esperando ver algo más que mi propio reflejo. Y aunque nunca he vuelto a ver nada extraño, sé que lo que ocurrió en ese hotel no fue un sueño. Hace poco, encontré una reseña en internet de alguien que decía haber visitado el Hotel de los Espejos y haber tenido una experiencia similar a la nuestra. Decidí contactarlo, pero su cuenta fue desactivada poco después. Ahora, cada vez que escucho sobre un hotel con alguna peculiaridad extraña, no puedo evitar preguntarme, ¿qué es lo que realmente sucede en esos lugares? ¿Cuántas personas más han desaparecido sin dejar rastro? Y lo más inquietante de todo, ¿qué nos está observando desde el otro lado del espejo? Desde aquel día, he evitado quedarme en cualquier lugar que tenga más de un espejo en la habitación. Y nunca volveré a mirar a uno después de las 11 de la noche. Día 1. La llegada. Nunca me había sentido más agradecido por llegar a un hotel. Después de 8 horas manejando, con lluvia torrencial y el GPS perdiendo señal constantemente, ver la enorme estructura del Hotel Rojas al final del sinuoso camino fue un alivio indescriptible. Estaba agotado, empapado y hambriento, y todo lo que quería era una cama cómoda y una ducha caliente. El hotel se alzaba imponente en medio de la nada, rodeado por un espeso bosque que lo hacía parecer aún más aislado. Era un edificio antiguo, probablemente de principios del siglo XX, con una fachada que en algún momento debió haber sido majestuosa, pero ahora se veía desgastada por el tiempo y el abandono. Lo único que destacaba eran las puertas, todas pintadas de un rojo brillante que parecía casi nuevo, como si las hubieran repintado recientemente. Entré en el vestíbulo, que estaba iluminado por candelabros de cristal colgantes, aunque la luz era tenue, casi inquietante. Había una gran recepción de madera tallada, y tras ella, un hombre mayor con una sonrisa que me pareció un tanto forzada. «Buenas noches», dije, tratando de sonar más animado de lo que me sentía. «Tengo una reserva». El recepcionista me miró fijamente durante un largo segundo antes de responder. «Por supuesto». «¿Podría decirme su nombre?» «Lucas. Lucas Mendoza». Él revisó un enorme libro de registros, pasando las páginas con cuidado, como si cada una estuviera hecha de cristal. «Ah, sí. Aquí está, señor Mendoza».
Habitación 313, tercer piso. Me entregó una llave de metal, nada de tarjetas electrónicas aquí. Bienvenido al Hotel Rojas. Que tenga una estancia agradable. Esa pausa antes de agradable me incomodó, pero lo atribuí al cansancio. Tomé la llave y subí por la escalera principal. Mientras subía, el aire se volvía más denso, y el silencio del hotel se hacía más profundo. Las puertas rojas de las habitaciones parecían observarme, como si cada una escondiera un secreto tras su brillante color. Finalmente, llegué a la habitación 313. Al abrir la puerta, me recibió una habitación oscura, con muebles antiguos y una cama que parecía lo suficientemente cómoda. Pero había algo en la atmósfera, una sensación de pesadez que no podía explicar. Cerré la puerta tras de mí, decidido a ignorar esa sensación. Necesitaba descansar. Me desperté en medio de la noche, con el corazón latiendo aceleradamente y una sensación de confusión total. Había tenido un sueño, aunque no podía recordarlo del todo. Solo fragmentos, una figura de pie al pie de mi cama, susurros, y esas puertas rojas, muchas de ellas, abriéndose y cerrándose solas. Me levanté y encendí la lámpara junto a la cama. La habitación estaba vacía, pero el sentimiento de inquietud persistía. Algo no estaba bien en ese lugar. Fui al baño a echarme agua en la cara, esperando que eso me calmara. Pero cuando miré en el espejo, juré que vi una sombra moverse detrás de mí, solo para desaparecer cuando me giré bruscamente. El sueño no volvió, y pasé el resto de la noche despierto, observando la puerta de mi habitación como si esperara que alguien la golpeara. A la mañana siguiente, bajé al comedor para desayunar. No había muchos huéspedes, y los pocos que vi parecían igual de agotados y desanimados. Traté de entablar conversación con un par de ellos, pero nadie parecía querer hablar. El recepcionista, que estaba en la entrada del comedor, me observaba de forma extraña, como si supiera algo que yo no. Pero cuando lo enfrenté con la mirada, él simplemente sonrió y miró hacia otro lado. Decidí explorar un poco el hotel, tratando de quitarme de encima la sensación de incomodidad. El lugar era un laberinto de pasillos y puertas, y cuanto más caminaba, más confuso me sentía. Algunos pasillos terminaban en paredes sin salida, y otros parecían llevar a donde ya había estado, a pesar de tomar caminos diferentes. Pero lo más extraño fue una puerta en particular, al final de un largo pasillo en el segundo piso. No era roja como las demás, sino negra, y no tenía número. Algo en ella me llamó la atención, una curiosidad inexplicable me empujó a acercarme. Cuando estuve frente a ella, noté que no tenía manija, como si estuviera hecha para no ser abierta. Una sensación de miedo irracional me invadió, y retrocedí rápidamente. Algo dentro de mí sabía que no debía acercarme más a esa puerta. Cuando volví al vestíbulo, el recepcionista me observaba de nuevo, su sonrisa más amplia, como si supiera dónde había estado y qué había visto. Esa noche, los ruidos comenzaron. Eran suaves al principio, apenas audibles, como un susurro detrás de las paredes. Pero a medida que la noche avanzaba, los sonidos se intensificaron, golpes, arrastres, y lo que sonaba como pasos justo afuera de mi puerta. Me levanté y miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Aún así, los ruidos persistían, moviéndose por el pasillo como si algo estuviera caminando de un lado a otro. Finalmente, decidí salir y enfrentar lo que fuera que estuviera causando ese caos. Abrí la puerta y me asomé al pasillo, que estaba completamente vacío. Los ruidos cesaron de inmediato, dejándome en un silencio abrumador. Pero cuando miré hacia la izquierda, hacia el extremo del pasillo, vi a una figura de pie junto a la puerta negra. Era alta y delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando. No pude distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando fijamente. Sentí un frío recorrerme la espalda, y sin pensarlo, cerré la puerta de golpe y me encerré en la habitación. Esa noche, no dormí nada. Por la mañana, decidí que tenía que irme. Algo estaba muy mal en ese hotel, y no quería averiguar qué era. Hice mi maleta rápidamente y bajé a la recepción, donde el recepcionista me esperaba, con su sonrisa extraña. ¿Se marcha tan pronto, señor Mendoza?, preguntó,
su voz suave y casi burlona. Sí, algo ha surgido, tengo que irme, respondí, tratando de sonar calmado. Él asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Antes de irse, ¿no le gustaría ver lo que hay detrás de la puerta negra?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Me quedé helado. ¿Cómo sabía que había visto esa puerta? ¿Qué puerta? Intenté fingir ignorancia, pero mi voz me delató. Oh, ya sabe cuál, señor Mendoza. Esa puerta siempre encuentra a aquellos que están destinados a verla. Su sonrisa se ensanchó, y vi algo en sus ojos, una chispa de malicia, o tal vez algo peor. Sin decir una palabra más, giré sobre mis talones y corrí hacia la salida. Sentí su risa detrás de mí, una risa que resonó en los pasillos mientras me alejaba del hotel tan rápido como podía. No miré atrás, no me atreví. No quería saber qué era lo que me perseguía en ese lugar. Cuando finalmente llegué a mi coche, me lancé al interior y arranqué el motor. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi el hotel en la distancia, las puertas rojas brillando bajo la tenue luz del amanecer. Pero justo antes de perderlo de vista, vi algo que me heló la sangre. La puerta negra, la que no tenía manija, estaba ahora abierta de par en par. Y en la oscuridad más allá, juraría que vi una figura, mirándome, sonriendo. No me detuve hasta que estuve a kilómetros de distancia. Pero incluso ahora, cuando cierro los ojos, puedo ver esas puertas rojas y la sonrisa del recepcionista. No sé qué era ese lugar, pero sé que nunca debí entrar allí. Y si alguna vez ves un hotel en medio de la nada, con puertas rojas brillantes, te suplico, sigue de largo. Algunas puertas no deben abrirse jamás.